Como ya adelantamos en el anterior vídeo, String nos provee de muchos métodos fáciles de comprender que nos permiten adentrarnos en la utilización de propiedades y métodos de objetos o prototipos dentro de JS. Estuvimos utilizando IndexOf. Existen otros métodos que, aunque parecidos a IndexOf, nos van a hacer o nos van a devolver pues otro resultado dependiendo de lo que necesitemos justamente en ese desarrollo. Eh, Vamos a buscar uno de ellos, por ejemplo, includes. Aquí lo tenemos. Aquí está. Bueno, como podéis observar en la definición de includes, pues realiza también una búsqueda case sensitive para determinar si ese string, igual que realizaba indexOf, se encontraba dentro de nuestra frase. Claro, podríamos decir, ostras, indexOf también puede realizar esa búsqueda. Sí, al fin y al cabo dependerá de cuál es el uso que vayamos a realizar. Muy bien, además devuelve directamente ese true o false, que puede ser interesante, como podemos observar en los operadores ternarios, como podemos ver que no los hemos trabajado, puesto que aún no hemos visto las sentencias de condicionales dentro de JS. Bueno, no nos adelantemos y vamos justamente a realizar la misma búsqueda que habíamos hecho con IndexOf, pero en este caso utilizando includes para ver cuál es la diferencia con la búsqueda que habíamos realizado anteriormente. Muy bien. Para comenzar, vemos que buscamos un search string. También podemos colocar una posición, pero nos va a devolver un boolean en vez de la posición en la que se encuentra justamente esa búsqueda. Esta es la diferencia con IndexOf. Muy bien, pues vamos a buscar la misma palabra y vamos a ver cuál es la diferencia o cuál es el resultado. En el primer resultado tendríamos este 4, que es el resultado de Quick. Vamos a incluso hacer un log de separación para que veamos claramente en qué posición estamos de nuestro log. El indexOf nos devuelve un 4 y includes pues nos devolvería ese true. Además, como hemos visto en la documentación, pues veríamos que si nosotros cambiamos quick, ambos métodos son case sensitive y en el primer caso pues nos devolvería un -1 y en el segundo caso devolvería un false. Como vemos, como hemos adelantado también, pues son muchos los métodos. Char_add se suele utilizar mucho con bucles de iteración. Otro método que podríamos utilizar, por ejemplo, sería el de trim, también muy utilizado para justamente eliminar estos elementos, estos espacios en blanco de cualquier frase. Vamos a colocarlos nosotros también en nuestra frase y vamos a ver pues un tercer método devolviendo un tercer tipo diferente a este método que devolvería un número, este método que devolvería un booleano y el siguiente que vamos a utilizar, que es el que tenemos en pantalla, nos va a devolver vamos a utilizar este trim. Vamos a verlo. Como vemos en la documentación nos va a devolver un string. ¿Por qué un string? Pues porque directamente nos va a devolver la misma frase que nosotros estamos utilizando, pero en este caso sin esos espacios. Si no hubiese esos espacios, pues directamente nos devolvería la frase sin ningún cambio. Bueno, pues vistos algunos métodos, ahora os toca a vosotros y a lo largo del curso ya veremos cómo vamos a ir utilizando otros muchos métodos, pero os toca investigar, que es una de las
una de las características como todo de todo desarrollador, ir investigando y ir haciendo vuestros propios ejemplos de muchos más métodos para ir practicando sobre JS. Una de las características también de la documentación, antes de finalizar este vídeo, es este símbolo que aparece en la documentación muy interesante de la papelera. Vamos a ver uno y su sustituto. Mirad, aquí tenemos substring y el substring completo, substr y substring, mientras que el substr, como comenta en la documentación, pues es un método a no utilizar en el futuro, puesto que parece que hay incompatibilidades seguramente por su implementación con algunos navegadores. Tenemos el substring completo, el método substring, que ya sí realiza las mismas características de substr y sin embargo sí que es compatible con todos los navegadores. Como podéis observar en la documentación, substring nos va a devolver parte de este string que estemos utilizando. Por ejemplo, vamos a hacer una concatenación de este ejemplo. Vamos a separarlo. Vamos a quedarnos con esta segunda frase, frase 2, que sería el trim, la eliminación de los espacios de frase 1, y ahora voy a quedarme, pues por ejemplo, con las 3 primeras letras, con el D. Sería frase 2 punto substring desde 0 hasta 2, hasta 3, puesto que sería el inclusive. Bueno, pues ahí yo ya me he quedado con ese substring. Como podéis observar, pues bueno, se puede ir concatenando elementos. Vamos a to uppercase. Como podéis observar, se podrían ir concatenando diferentes condiciones, diferentes métodos para realizar diferentes funciones con justamente ese mismo elemento, puesto que trim devuelve un string, substring devuelve otro string, y esto lo podríamos convertir en mayúsculas con este to uppercase, que a su vez volvería a devolver pues otro string. Como podéis observar, pues los ejercicios o los ejemplos que os podéis imponer para ir realizando pues son infinitos, y de esa forma ir repasando, ir comprobando o ir tocando cada uno de los métodos que aparecen en la documentación. Además, con los diferentes ejemplos que aparecen en la documentación, pues es muy sencillo ir justamente comprobándolos.